La violencia de género, según la ONU, se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género. También debe entenderse que su origen viene de la desigualdad de género, el abuso del poder y la existencia de normas dañinas. Teniendo en cuenta lo ya mencionado anteriormente, para este documental queremos centrarnos un poco más en la parte más vulnerada de este problema, como ya se ha comprobado mediante estudios e investigaciones, que es la violencia hacia las mujeres y niñas. ¿Sabía usted que en Colombia en cada uno de 3 hogares se presenta la violencia de género, ya sea físico o psicológico? Esto según un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas en el 2020. 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física o psicológica por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. 9.545 de los embarazos son producto de violencia sexual, de las cuales el 59,85% fueron en niñas de 10 a 13 años y el 40,15% fueron en adolescentes de 14 a 17 años. En el ámbito familiar, el 71% manifestó haber sido víctima de violencia psicológica, el 54% manifestó haber sido víctima de violencia física, el 25% manifestó haber sido víctima de violencia patrimonial. Estas atenciones fueron realizadas por la Defensoría Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, y en el tema de los hombres, únicamente el 12% ha experimentado lo mismo, en un porcentaje muy bajo. Es habitual que la violencia de género se presente más sobre las mujeres, pero cuando esto sucede en los hombres, los mismos no reportan el suceso, por temor a lo que diga la comunidad, los demás sobre su masculinidad. Es por eso que estadísticamente no figuran al año demasiados casos de violencia de género hacia los hombres. El año 2020 y parte del 2021 ha sido muy raro en todos los sentidos y aspectos. La violencia de género no fue esquiva de la pandemia. Las víctimas suelen ser mujeres y adolescentes, cuya vulnerabilidad se ve agravada en el caso de una crisis, separarse de la familia y la comunidad o asumir ciertos roles. Es entender que muchas veces la casa no es el hogar más seguro, ¿sí? Muchas veces la gente huye y evita estar en casa, ¿sí? Y no me imagino qué pasaría con esas personas, con esos hogares en el momento, en el tiempo de confinamiento, ¿sí? Cuando todo el tiempo huyeron de estar presas en su hogar, ¿sí? Y en el confinamiento esa situación los obligó a permanecer con el victimizante, entonces, con el victimario, ¿sí? Entonces es una situación que obviamente agudizó esa situación de violencia de género. La violencia de género contra las mujeres y hombres ocurre en varios escenarios, tanto públicos como privados, incluyendo el hogar, espacios dentro de las comunidades tales como las escuelas y alrededor de ellas, en las calles o espacios abiertos. Ejemplos claros pueden ser mercados, transporte público, centros de trabajo, ya sean oficinas, granjas y fábricas, instituciones manejadas por el Estado o instituciones asistenciales, tales como prisiones, estaciones policiales o instalaciones donde se brindan servicios de salud y bienestar social. Pero, ¿por qué se genera la violencia de género? ¿Qué hace que ésta se presente en el país? En términos generales, la violencia de género contra la mujer o el hombre por parte de su cónyuge está sustentada en el mito de la inferioridad del sexo, femenino o masculino, a su situación de desigualdad en la sociedad, la dependencia económica, el temor por la vida de sus hijos y la propia. Las niñas y mujeres no pueden aprovechar de la misma manera las oportunidades de educación, capacitación, empleo y tampoco disfrutar de tiempo para ocio y cuidado personal, debido a la gran cantidad de tiempo que se dedican al trabajo no remunerado. ¿Sabían ustedes cuántas horas en promedio las mujeres gastan en trabajos domésticos? Según el DANE y la ONU Mujeres, las mujeres en promedio destinan 7 horas y 14 minutos al trabajo doméstico, de cuidados no remunerados, mientras que los hombres destinan menos de 4 horas a estas tareas. Y esto no es por ningún formalismo de que la mujer tiene que atender la casa por ser mujer, sino que ellas en muchos de los casos cumplen la función de pilar o, como se suele decir,
de bastón de cada hogar. Los ataques contra las mujeres no son un tema nuevo. Sin embargo, el crimen de Rosalviera Celi en el 2012 fue el caso que despertó a los colombianos ante esta problemática. Rosalviera Celi fue violada, torturada, apuñalada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá por un compañero de estudios que se obsesionó con ella. Mató, violó, torturó y no sabemos a cuántas mujeres que las habrá matado y nosotros no sabemos. Si hablamos de los boletines de feminicidios en los últimos años, el año 2020 registró que fue el año con más asesinatos en contra de la mujer. Las cifras marcan que en el periodo de cuarentena, en ese año se registraron 68 feminicidios y 36 feminicidios en grave tentativa. Es decir, mujeres en riesgo de perder su vida, para un total de 104 mujeres víctimas de violencia feminicida. Asimismo, según las cifras presentadas en el boletín, entre los 20 y los 34 años de edad se concentra el 40% de los registros. El grupo etario de 15 a 19 años presenta el 9%. Un feminicidio es un crimen en donde una mujer resulta asesinada y esta condición puede ir acompañada de una de las siguientes circunstancias. Es un crimen que fue antecedido por violencia sexual, cuando hay evidencias de odio o desprecio hacia su género, por ejemplo lo que hacen con los cuerpos de las mujeres cuando las exhiben para burlarse en las guerras, actos de necrofilia, o en fin, no vamos a seguir enunciando qué es lo que hacen. Cuando sucede por conexión, como en el caso de Bucaramanga, en donde Manuela estaba intentando defender a su amiga en un contexto donde la discriminación y el odio hacia la mujer era evidente, por la pelea que vino antes, por la sevicia. La víctima es una mujer que fue asesinada por un hombre, en la mayoría de los casos su pareja, expareja, amigovio, en fin, un hombre conocido, que usualmente venía ejerciendo violencia, pero también puede ser un desconocido que tenga las mismas razones. El punto es que el feminicidio es un delito por discriminación. El trasfondo es el desprecio hacia las mujeres. A las mujeres nos matan porque existe una cultura de odio y desprecio hacia nosotras, cultura que hace que algunos hombres, sobre todo a puerta cerrada y bajo llave, crean que pueden hacer cualquier cosa, porque nos lo ganamos o porque lo merecemos. Eso no se piensa de los hombres. A los hombres mayoritariamente no los matan por lo que son, es decir, privilegiados históricamente. Eso sí, es cierto que a los hombres los matan más en todo el mundo. De hecho, según los datos de Naciones Unidas, los hombres son 4 veces más propensos que las mujeres a perder la vida como resultado de un homicidio intencional, por muchas razones, pero no por su pareja. Ese mismo informe indica que el 80% de las víctimas de homicidios cometidos por las parejas íntimas son mujeres. Es decir, a las mujeres nos matan los conocidos, las personas que amamos o hemos amado. Nos matan porque nos creen de su propiedad. Las violencias basadas en género son un grupo de formas de violencia sexual ejercidas por todos los actores armados, principalmente contra las mujeres y la población LGBTI. Según el Registro Único de Víctimas entre 1985 y 2018, 24.861 mujeres y 386 personas LGBTI fueron víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto. Es por esto que tanto en los acuerdos firmados en La Habana como al anterior de la Comisión de la Verdad, fue necesario crear grupos de trabajo enfocados específicamente en temas de género. Gracias a su labor, ha sido posible identificar 15 formas de violencia sexual que constituyeron un patrón de violencia utilizado por todos los actores del conflicto armado. Nombrarlas resulta particularmente doloroso, pero es fundamental para reconocer lo que ha pasado y no debe volver a ocurrir. Estas son las 15 violencias basadas en género cometidas durante el conflicto armado. Violaciones sexuales. Amenazas de violación o violencia sexual, acoso sexual, anticoncepción y o esterilización forzada, embarazos forzados, abortos forzados, trata de personas con fines de explotación sexual, esclavitud sexual, obligación de presenciar actos sexuales, obligación de realizar o permitir actos sexuales, tortura durante el embarazo, maternidad o crianza forzada, desnudez forzada, mutilación de órganos sexuales y cambios forzados en la corporalidad y la performatividad del género. Colombia se considera un país machista. Según los indicadores y cifras, la participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo,
es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política. Mujeres somos el 52% de la población colombiana. Llevamos años y años y años donde lo máximo que hemos ocupado en el Congreso es el 20,9%. Ante eso usted tiene dos opciones: creer que eso pasa porque a las mujeres no nos interesa la política, o reconocer que hay problemitas estructurales de fondo que nos sacan de la arena política. Por eso están proponiendo que todas las listas al Congreso, a los consejos y a las asambleas tengan mitad mujeres y mitad hombres. En relación a los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su participación en el mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada. Como pudimos ver, mientras se siguen haciendo esfuerzos para salvaguardar a la población de este virus externo, la violencia de género sigue avanzando como un virus interno, que aumenta cada día su acción en los hogares, ya que es allí donde ha estado y seguirá estando más expuestas las mujeres bajo el silencio que les roba su poder. Esto es un reflejo de la falta de medidas preventivas frente a este tipo de violencia. No olvidemos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también sufren consecuencias de este flagelo, siendo testigos y también víctimas. Digamos basta, aunque existan derechos, la cultura y tradiciones que siguen favoreciendo la violencia de género. Esta lucha ha de ser una urgencia para todos nosotros y nosotras.